Yo quiero hablar hoy bajo el tema: Jesús salva y sana. Jesús salva y sana. La mayoría de las personas que están enfermas quisieran ser sanas, o todas las personas que están enfermas quisieran ser sanas. Y eso es bueno porque Jesús vino a sanar, y hay muchos milagros en la Biblia del poder de la sanidad de Dios a los hombres, pero hay poca persona interesada en la salvación. Y Jesús en una ocasión dijo: mira, si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, sácalo, porque es mejor ir al cielo tuerto que al infierno con los dos ojos. Claro que en el cielo no va imperfección, no va a haber imperfección. El mensaje de lo que estaba diciendo es mejor la salvación que la sanidad. Sin embargo, todo el enfermo quiere ser sano, pero no todo el enfermo quiere ser salvo. ¿Por qué? Porque no se imaginan lo que es la condenación eterna. Cuando una persona muere, si muere sin Cristo, va al infierno. A la gente no le gusta que hablen del infierno, porque ay, no hablen de eso. ¿Y cómo que no vamos a hablar de eso? No queremos que vayan allá. La salvación es lo más grande que un ser humano puede adquirir en la tierra. Mejor que sanidad, mejor que prosperidad, mejor que dinero, es la salvación. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, tengo buena noticia: usted tiene vida eterna. Aleluya. Y yo quiero rapidito tocar tres puntos en este mensaje, porque todo lo que pasa en la tierra malo, como las enfermedades, las guerras, las injusticias, los problemas que aparecen de repente, las situaciones que vienen a nuestras vidas, son producto de algo. Y ese es mi primer punto: son producto del pecado. Y yo quiero hablar, porque me parece muy interesante, del poder del pecado. Se le fue el gozo a muchos. Pastor, pero el pecado no tiene poder. Que no. El pecado destruye. Todo lo que vemos se le dio acceso en la creación. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le dieron acceso al pecado, y entró el pecado, y el pecado destruye. Y escúchenme, porque el pecado, usted puede pecar contra alguien haciéndole daño. Alguien puede pecar contra usted tratando de hacerle daño, pero usted puede pecar contra su propio cuerpo. Dame Efesios 6:18 ahí, un momentito. Primero de Corintios 6:18. Mire cómo dice esto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hola. Porque el pecado es hacer daño. Y cuando nosotros pecamos contra nosotros mismos o contra nuestro propio cuerpo, le hacemos daño al pecado, al cuerpo. Y esto nos dice acá
que cualquier pecado queda fuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación, hay pecados que quedan en tu cuerpo, porque no le hace daño al otro, te hace daño tú mismo. Las enfermedades, la mayoría de enfermedades vienen por lo que comemos. Y a veces queremos que Dios nos sane para volvernos a enfermar. No, nosotros tenemos que entender que el pecado tiene poder y cuando una persona peca se pone en riesgo. Pastor, eso está fuerte. Mire, el pecado trae adicción y ata a la persona y lo destruye. El pecado trae problema familiar. El pecado trae problema económico. El pecado trae problemas entre marido y la mujer. El pecado trae problemas entre nación y nación. El pecado trae problemas en todos los niveles y en todos los índolos del mundo. Y eso nosotros tenemos que entender, porque le voy a decir algo que parece mentira, pero es verdad. Hay gente que juega con el pecado. Mire, mejor vaya para Disney World y móntese en los juegos, pero no juegue con el pecado. Redimido tiene una canción que dice: se quema el que juega con fuego, se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno, no diga que nadie te dijo. Busque de Dios, mis hijos. Me voy a dedicar a eso. Voy a dejar la predicación, me voy a dedicar rápido. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No diga que nadie te dijo. Busque de Dios, mis hijos. El pecado daña. Mire, lo primero que el pecado mata es relaciones. Cuando usted, su matrimonio, si usted peca contra su esposa, daña la relación. Si usted peca contra su esposo, daña la relación. Si usted, porque hay gente que está dispuesto a pecar por un gutico, perdonen la palabra dominicana, pero después del gutico viene la consecuencia. Y le voy a decir algo referente al pecado. Los demonios, una de las asignaciones del infierno es promoverte a pecar. Cuando un demonio quiere hacerte pecar, te repite un pensamiento constante. Te lo repite hasta que lo vea bueno. ¿Por qué usted cree que le dijo a Eva? Pero Dios dijo, es mentira lo que Dios dijo. Porque si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, no morirás. Y dice la Biblia que Eva vio el pecado bueno, agradable a los ojos y comió. Oye, Dios hizo algo grande aquí con los hombres. Lloraban como niños, o llorábamos como niños. Ese día fue demasiado poderoso, quebranto. Desde el principio empezamos a llorar de una manera increíble. Estaba sorprendido de lo que Dios estaba haciendo en este lugar. Pero luego habla a los hombres primero. Cuando el diablo te habla de otra mujer, te lo dice aquí y te lo dice y te lo repite para que tú caigas. Y yo le decía a los hombres, mire, todo lo que tiene una mujer de afuera lo tiene su mujer. Y si tiene algo extraterrestre. Si tiene 3 brazos, no le haga caso, porque no es de este mundo. Pero tenemos nosotros que cuidarnos del pecado. Mujeres, a ti también el diablo te habla, porque a Eva le habló.
Mire, y muchas veces el diablo dice, déjame hablarle a la mujer para que la mujer le hable al hombre, porque el hombre es débil con la mujer. Así que mujer, usted tiene que tener el oído fino. Con el diablo no se habla, al diablo se reprende. No, para allá, Satanás, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Por eso lo mejor, cuando una mujer se alinea con Dios, y es una mujer de oración, y una mujer de búsqueda, y una mujer de palabra, mira, el hombre se alinea porque se alinea. Pero si usted está buscando de Dios y usted es hombre, y entonces le llevan la contraria a todo, no vaya al discipulado, quédate aquí porque está cansado. No, empújalo para Dios, alíñelo con Dios, que si está bien con Dios va a estar bien contigo. Vamos a dar un aplauso, iglesia, al Señor, en el nombre de Jesús. Pero con el pecado no se juega. Las cosas malas se ven buenas cuando escuchas los demonios. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Pero eso está fuerte, que el pecado tiene poder. Hermano, pero mucho. Ahora, todas las decisiones que usted y yo tomamos tienen consecuencias. Y una mala decisión tiene un remordimiento. Me gusta cómo suena en inglés. The quality of decision made the quality of your life. No, pues ya yo soy americano casi. Voy a comprar unos lentes de contacto verde. Better decisions, fewer regrets. Agarra la opción, agárrala ahí. Ahora usted dirá, pastor, pero wow, eso está fuerte. Ahora mire cómo dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oiga eso. El poder de la muerte era el pecado. La muerte usó el pecado para poder llevarse a muchos. Y el poder del pecado, la ley. Ahora, mire qué lindo esto. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el pecado tiene poder, pero Jesús destruyó el poder del pecado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. El diablo agarró a Adán y lo destruyó. Agarraba a la gente y lo destruía. Venía un profeta y pam, 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 pam. Y vino Cristo y dijo, aquí se te acabó el relajo pecado. Llegó el Dios poderoso metido en un cuerpo, hecho perfecto, santo para Dios. Y se sacrificó en la cruz del Calvario para destruir el poder del pecado. Así que no me venga con cuento que el pecado te domina. El que peca es porque le gusta. Se puede pecar por debilidad, pero no se practica el pecado. Dame ahí Romanos 6:12. Oiga qué lindo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El pecado no puede reinar en ti, porque Jesús se hizo pecado por nosotros y destruyó el poder del pecado. Ahora tú reinas sobre el pecado. Tú tienes la autoridad y el poder para someter toda tentación y todo lo que el diablo te tire, no por tu fuerza, no por tu habilidad, no por lo que tú tienes, sino por la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario y la derramó por ti. Cámara, iglesia, hay poder en la sangre. Wow, dice que se hizo por nosotros pecado. Imagínense, hermano. Usted tiene que meterse eso en la mente.
y entender eso, que el pecado no tiene poder en ti. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay gente que se rinde al pecado, y más que ahora te lo promueven en todas las partes, principalmente en este aparatito. Haga un día de ayuno de teléfono, un día a la semana, apáguelo, dase. No hay teléfono este día, ayuno total. Pero hay gente que creen que no pueden, entonces se hacen en su mente que no pueden contra el pecado, y entonces el pecado reina en ellos. Pero si usted, hay personas que están discutiendo y la discusión se acaba cuando llega alguien. Frenan y cambian su lenguaje, cambian su comportamiento, cambian su manera de hablar y hasta te dicen Dios te bendiga con una sonrisa. Es más, he escuchado que hay hermanos que vienen peleando en el parqueo y en la puerta sonríen. Parece que hay un chip ahí a la puerta que le cambia la actitud a la gente. Compre una puerta de esa hermana y póngala enfrente de su casa, para cuando su marido entre, cambie automático. No es la puerta, no es la iglesia, eres tú, soy yo, que tenemos la habilidad de frenar una mala actitud, porque no importa mucho lo que el otro piensa. Quiere decir que podemos cambiar y dominar el pecado y dominar el carácter cuando nosotros queremos cuidar algo, principalmente cuando queremos cuidar lo que otra gente piensa de nosotros. Pero yo tengo algo más grande que eso. Dios te ve hasta en el parqueo. Entonces tenemos el poder de cambiar. El pecado no reina. No. Mire, todos los pecados se pueden justificar. Fue el diablo, fue mi esposa, fue mi esposo, fue la... No. Dígale al pecado, dígale al diablo, ya tú no tienes poder en mí, porque Jesucristo venció el pecado y venció al infierno y venció a los demonios, y ahora yo tengo la autoridad de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, y el pecado está roto en mi vida en el nombre de Jesús. Tiene que creerlo, tiene que caminar en eso, tiene que caminar en fe. ¿Sabe cómo se destruye el pecado? El pecado es un proceso. Lo que pasa es que la mente pisa rápido, pero el pecado empieza en la mente y se lleva una ejecución. Dice la Biblia que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, y la concupiscencia da lugar al pecado, y el pecado es la muerte. Y lo primero que mata el pecado es la unción, la relación con Dios. Y yo sin unción no quiero vivir. Entonces, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrubando toda altivez y todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. O sea, cuando viene el pensamiento, agárrelo y métalo en la palabra, repréndalo y no le dé cabida, para que ese pensamiento no llegue a altivez y la altivez se convierta en un argumento y el argumento te haga pecar. Pero tú tienes que agarrarlo con la autoridad de Dios y llevarlo cautivo a la palabra de Dios y decirle: no, diablo, no voy a mentir, no, diablo, no voy a pecar. Cristo murió en la cruz y hay poder en mi vida para vencer el pecado. Ahí se acaba todo. Y yo quiero predicar una serie acá de Descubre la vida que Dios diseñó para ti. Porque Dios diseñó una vida para nosotros, para que nada nos gobierne, principalmente el pecado. Ningún pensamiento puede gobernarte, ninguna actitud errónea puede gobernarte.
Hay que vivir y hay que vivir alineado con Dios. Sí, somos imperfectos, sí van a haber tentaciones, sí puede ser que fallemos, pero ese no es el estilo de vida que Dios hizo para nosotros. El estilo de vida es una vida en abundancia, donde tú tienes la autoridad y el poder para someter todas las cosas fuertes que tú y yo no podíamos someter. Jesús la sometió por nosotros, como el pecado, como el diablo. Así que, iglesia, vence por la cruz de Cristo que te dio la victoria. Un aplauso fuerte al Señor. Cristo vive. Número 2, misericordia. Punto número 2, la misericordia de Dios. Ay, Dios mío. Dice la Biblia, a mí me encanta esto, en el Salmo 23, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No se preocupe cuántos followers. Ya me acabó la recarga que hice de inglés. Hice una recarga de inglés para subir aquí, se me acabó. Mire, no importa cuántos seguidores tiene en las redes, pero qué bueno que el bien y la misericordia de Dios te siguen. Dice la Biblia, no los domingos, no los miércoles del discipulado, todos los días, los lunes te sigue la misericordia de Dios, los martes te sigue la misericordia de Dios, todos los días la misericordia de Dios anda cubriéndote. Y hay un verso que es lo más hermoso, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a ese verso usted le pega otro que dice: con la misma vara que tú mides te van a medir. Así que cuando usted vaya a medir a alguien, no saque la vara de juicio, saca la vara de misericordia, para que cuando a ti te toque también te saquen la misma vara, porque con la misma vara que tú mides te va a medir Dios. Mire qué lindo la misericordia. Una de las traducciones, una palabra de misericordia es eleos. Ahora estoy aprendiendo árabe también, digo hebreo, perdón. Eso quiere decir, expresa la misericordia, expresa compasión activa. No solo sentir lástima, sino hacer algo por aliviar el sufrimiento o perdonar a aquellos que la necesitan. Ay, mira, bendito, me da pena. Bendito, me da pena que tiene frío. No, bendito, me da pena que tiene frío. Lo voy a comprar un coat. Bendito, me da pena que tiene hambre. No, bendito, me da pena que tiene hambre y le traigo un plato de comida. Mercy for my neighbor. Este verso que yo, no, ponme nuevamente el verso inicial, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Qué pregunta? ¿Quién pecó, este o sus padres? Oye, pero para él pecar debió de hacer algo malo en el vientre de su madre antes de nacer, para nacer con una condición. Porque hay gente que siempre le está buscando algo a lo que te pasa. Hay cosas que te pasan por el pecado, porque son consecuencias del pecado, pero hay cosas que te pasan es por tu beneficio. Hay cosas malas que resultan buenas porque tienen un propósito que al principio tú no lo entiendes lo que está pasando,
Pero yo quiero decirte algo, porque esta palabra es poderosa y es lo mismo que le pasó a Lázaro, porque Lázaro se enfermó y murió. Y Jesús dijo, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y hay gente aquí que están en medio de una tribulación, en medio de una situación, en medio de una crisis. Pero yo tengo a soltarte una palabra para que tú la agarres y salga con ella disparado en fe. Lo que tú estás pasando es para la gloria de Dios. Si tú crees, para la gloria de Dios, porque así como testificaron lo que testificaron, lo que te está pasando hoy es un problema, mañana será un testimonio. Aleluya. Dios está en el negocio de misericordia, buscando a quien hacerle bien, no porque te lo merece, sino porque Él es grande en misericordia. En el capítulo 5 del libro de Juan, a una historia voy a resumir porque vamos rápido en esto. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Esta historia es un mensaje en sí, pero es un paralítico, tiene 38 años esperando el mover del ángel, no es sanado. Jesús va allá y lo sana, ustedes conocen la historia, y cuando lo sana, se fue. Oiga, pero hay gente tan malagradecida que ni se sabe quién hizo el bien para ellos. Hay gente que tú le sirves hasta que le hace algo. Todo lo que tú hiciste por ellos se fue a pique por algo malo. Mire, pero la gente negativa sabe olvidar lo malo. Dice que dos amigos una vez andaban juntos siempre, y uno agarró y se enojaron, y cuando se enojaron le dio un golpe y lo escribió en la arena y dijo, mi amigo me dio un golpe. Y luego se estaban bañando y se estaba ahogando, y el mismo que lo golpeó lo salvó, y escribió en la roca, mi amigo me salvó. Y él le dijo, ¿y por qué escribiste en la arena cuando te golpeé y en la roca cuando te salvé? Porque quiero recordar las cosas buenas que hiciste en mi vida, y las malas quiero que se borren de mí. Hay que ser agradecido y a recordarse por el bien que te hicieron. Cámara, iglesia, dale gloria a Dios. A una lista de las cosas buenas que la gente hace por ti y borra la mala. Que mira, es mejor ser agradecido y ser bendecido que ser mal agradecido y estar amargado. Hola. Ahora ponme el 14 otra vez. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algunas cosas peor. No juegues con el pecado. Oiga esto, no peques más para que no te venga algo peor. Lo que está diciendo es que hay cosas malas que vienen producto del pecado, y Dios te puede sanar y librar, pero si vuelve a pecar puede venir peor la consecuencia. Vete y no peques más. Hay gente que dice, ay no, porque Jesús, porque a la mujer le perdonó, a la mujer del adulterio. No, pero dice la Biblia que Jesús era un hombre lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La gracia es para sanarte, la verdad es para corregirte. Porque hay gente que quiere que Dios lo sane, pero no quiere que Dios lo corrija. Pero yo vengo aquí a predicarte la verdad de Dios, a decirte el pecado mata y hace cosas peores. Corre del pecado, corre hacia Dios, sé bendecido en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que hizo el hombre?
se fue para donde el enemigo de Jesús. Ya yo sé quién me sanó. No para testificarle, sino porque ellos querían matarlo. Mire, hay personas que no te van a agradecer. Y déjeme decir esto, porque no era parte del mensaje, pero Dios es el que hace como Él quiera. Cuando Jesús sanó a los 10 y vino uno, Jesús le dijo: ¿y los 9 dónde están? Hay gente que cuando tú le haces favor no van a estar cuando tú lo necesites. Pero yo quiero decirte algo, a Jesús también se lo hicieron. No importa, sigue haciendo el bien, sigue siendo de bendición, porque aunque no te lo agradezcan a ti, Dios te bendice, porque Dios bendice al que es bueno con otro. Que mandarle una iglesia, dale un aplauso a Dios, iglesia. Él es poderoso. Entonces la misericordia de Dios constantemente nos está ayudando, nos está salvando, nos está haciendo cosas. La misericordia de Dios, hermano, es que nos tiene aquí en la iglesia 324 de Community Avenue. Mire, no falte a la iglesia. La iglesia es el mejor lugar del mundo. En la iglesia no solo usted tiene a Dios, usted tiene amigos, usted tiene gente que ora por usted, usted tiene gente que Dios va a usar para canal de bendición para su vida. No falte a la iglesia. La iglesia es bendición para ti y es misericordia de Dios manifestada en el humano. Pero la misericordia de Dios vive haciendo bien. El otro, el ciego, recibió la vista. Y el paralítico recibió misericordia porque ni siquiera se merecía la misericordia de Dios. Pero Dios muchas veces nos saca de sitio, no por lo que nos merecemos, sino porque su misericordia es grande y es grande para con todo. Yo a veces leo la Biblia y me quedo, a veces leo la Biblia y me quedo sorprendido con la historia, porque hay historias que tú dices: wow, pero Señor. David pecó, y cuando peca, que adulteró con la mujer de uno de sus soldados, y una serie de pecados, Dios manda un profeta a su casa y le dice: mira, el hijo va a morir, pero tus pecados te son redimidos. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo perdonó y le dio un reino que es eterno, porque el reino de David dice que es el reino de Jesús. Jesús es del linaje de David, y lo honró hasta la muerte. Murió lleno de vida y vio a su hijo siendo rey. Pedro negó a Jesús en su momento más difícil. Lo negó 3 veces. Y cuando Jesús resucita, se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, yo quiero que tú seas el líder de la iglesia. Y yo digo, ¿cómo es posible que un hombre que pecó como David pueda ser rey o continúa a ser rey? ¿Cómo es posible que un hombre que negó a Jesús en su momento más difícil pueda ser el líder de la iglesia? ¿Sabe por qué? Es por su pura misericordia, porque el hombre rechaza, pero Dios levanta. Si tú caíste una vez, tu vida no se ha acabado. Si tú fallaste una vez, tu vida no se ha acabado. Dios puede ponerte de pie y cumplir su propósito en tu vida. Ahora, no se crea que le estoy dando permiso para pecar, no. Porque Saúl pecó y Dios le quitó el trono. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de David y Pedro? Que David pecó y escribió el Salmo 51 y dijo: lávame y seré más blanco que la nieve. Contra ti solo es pecado, perdona mis pecados. Y empezó a hablarle a Dios y se arrepintió. Y cuando tú pecas y te arrepientes, Dios te establece otra vez. Y Pedro, cuando salió, escúcheme, tengo que decirle esto: Judas lo traicionó y se ahorcó. Pedro lo negó y lloró amargamente. Si Judas hubiera llorado, Dios también lo perdona, porque el que se arrepiente, Dios lo perdona, pero el que no se arrepiente se ahorca.
El arrepentimiento es la clave. Mire cómo dice Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿De qué Dios es rico? Dios es rico en misericordia. Mire, usted sabe que cuando usted tiene plata, no hay problema de dinero que no pueda resolver. Yo quiero decirle que tu Dios es rico en misericordia, y lo que tú hayas hecho en tu pasado, hay misericordia para ti, para perdonarte, para limpiarte, para darte nuevo comienzo, para sanarte de toda enfermedad. Él es rico en misericordia. Wow, la misericordia de Dios es grande, es poderosa. ¿Y sabe lo que hace Dios? La renueva cada mañana. Cada mañana la renueva para que haya una misericordia nueva para tu vida. Pero tenemos que avanzar. Punto número 3 y terminamos con esto. Fe por el bien de otros. Todo lo que vimos hoy y lo que vamos a seguir viendo es por la misericordia de Dios. Pero en invasión, yo le doy gloria a Dios, porque nosotros no estábamos creyendo solo por nosotros, estábamos creyendo por otros. Lucas capítulo 5, verso 18, vamos a leer rapidito todo texto. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Este hombre era paralítico. Ellos lo llevan a Jesús para que Jesús lo sane. Pero cuando llegan donde Jesús, está la casa llena, está rodeada y no hay espacio para entrar a este hombre. Ustedes conocen la historia, muchos de ustedes. Entonces, estos hombres, ellos creen tanto en el poder de Dios que tienen la capacidad de subir al techo, romperlo y bajar el paralítico. Y cuando el paralítico baja, y oiga lo que dice, al ver la fe de ellos, ¿la fe de quién? Querido hermano, hay gente que no puede creer por ellos mismos. Pero gloria a Dios, porque hay hermanos que tienen la habilidad, el corazón de creer por otros. Qué lindo es que tú no estés esperando tu milagro, que tú estés esperando el milagro de otro. Hay gente que son tan parecidos a Dios que le importan más los otros que ellos mismos. Hay gente que sabe creer por otro. En la Biblia, dice la Biblia que en el capítulo 15 del libro de Mateo, que una mamá salió a creer por su hija. Y ella oró y creyó hasta que su hija recibió el milagro. Dice en Marcos capítulo 9 que un hombre que tenía un hijo endemoniado, en el versículo 14 dice la Biblia que este hombre le dijo a Jesús: yo quiero que mi hijo sea libre. Y Jesús le dijo: ¿tú crees? Y él le dijo: yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer un poquito. Y Jesús lo ayudó, y ese hombre pudo lograr la sanidad de su hijo. Porque hay gente que cree por otro, porque el otro no tiene la condición de creer. Pero lo que quiero decirte, mi querido hermano, es que yo no sé cómo está tu hermano, no sé cómo está tu madre, no sé cómo está tu hijo, no sé cómo está tu amigo, pero cree por ellos, cree por tu familia, cree por tu vecino, cree por la gente. Dios honra tu fe.
Cuando usted cree por otro, le está diciendo a Dios, me importa mi prójimo. Ahora imagínese que usted dedique su vida para creer por otros, para orar por otros, para interceder por otros, para que Dios haga una obra especial en ellos y usted será bendecido porque Dios también verá tu necesidad, porque no lo está haciendo para eso, sino para bendición de otros. Dale el aplauso fuerte al Señor, que nos vamos de aquí pronto. Ya se pasó la hora, gloria a Dios. Dame el próximo capítulo, por favor. Mire, con esto terminamos. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Mi primer punto fue el poder del pecado. Mire lo que Jesús le dice a este hombre. Cuando él le dice, tus pecados te son perdonados, la gente empieza a criticar. ¿Quién es este que puede perdonar pecado? Él blasfema contra Dios. Pero él, sabiendo todas las cosas, escuchando, dice, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, ahora te voy a sanar. Escúcheme, por favor. Es más fácil para Dios sanarte que perdonarte. Todo es fácil para Dios, pero para sanarte Él solo tuvo que decir una palabra, porque Dios sanó a muchos que no eran cristianos en la Biblia y todavía sana gente que no son cristianos. Pero para perdonarte tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, porque dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Jesús solo te puede sanar con una palabra, pero para perdonarte tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad es temporal, es solamente natural, pero el perdón es eterno. De los milagros más grandes que Dios ha hecho en tu vida, no es que te dio una casa, un carro, que te dio finanzas, que te dio una esposa hermosa, un esposo hermoso. Sí, todo eso es bueno, pero el más grande de los milagros que Dios ha hecho en tu vida es perdonarte de tus pecados, y hoy tienes vida eterna. Hoy puedes vivir libre del pecado, libre del poder del pecado, libre de remordimiento, libre de amargura, porque eres limpio por la sangre de Cristo. Aleluya. Nadie podía perdonar tus pecados para vida eterna. Solo Cristo. Ponte de pie, por favor.